presta atención. Dios nos llama la atención. Dios nos dice que prestemos atención precisamente para hacerle caso. Y es que llevamos una racha en la que tenemos muchas distracciones. Es normal, ¿verdad? Estas distracciones que ya hemos empezado a mencionar desde el principio del culto nos producen ansiedad. Y yo las llamo así, distracciones, sin querer decir que es algo que realmente nos puede preocupar, todo lo que estamos viviendo. Pero el problema es que las circunstancias hacen que a veces no prestemos atención. Por eso es importante esta frase, presta atención, atentos a lo que Dios está haciendo. En el capítulo 5, en el versículo 1, este milagro empieza, digamos, en un contexto, es decir, en un ambiente determinado. Todos estos domingos estamos viendo los milagros de Jesús. Y es importante que lo extraordinario, lo sobrenatural del milagro, que es lo que algunos han oído desde que estaban en la escuela dominical, o que muchos habremos oído, identificar a Jesús con los milagros, no nos distraigan del significado, del por qué están aquí. Y como decíamos en el versículo 1, el ambiente en el que se produce este milagro precisamente es una fiesta. Después de esto, Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Desde aquí al capítulo 6 y un poco más, va a haber varias cosas que ocurren durante fiestas de los judíos, y esta es la única que no se menciona cuál es. La cuestión es esa. Era un ambiente festivo. Y es verdad que estos momentos de ansiedad que vivimos muchos, pues muchas veces se tratan de curar con fiestas, ¿verdad? Ahora que la pandemia parece que está remitiendo, aunque todavía hay algunos casos, todavía estamos con mascarillas, pero estamos ya deseando que nos quiten las mascarillas y que podamos celebrar las fiestas. Y dentro de poco viene Semana Santa, en algunos lugares de España vienen las ferias. Aquí cerca en Orihuela ya han puesto un parque de atracciones, ¿verdad? Y estamos deseando que vengan las fiestas. Y es esa vía de escape que tiene el ser humano desde siempre para que todas estas ansiedades, etcétera, que les distraen, pues no hagan que perdamos el norte o que nos pongamos mal. Pero, sin embargo, a pesar de las fiestas, sigue habiendo problemas, porque es en ese ambiente que Jesús se encuentra precisamente cerca de la puerta de las ovejas con un panorama desolador, paralíticos, enfermos, cojos, ¿verdad? Ahí seguramente que olía muy mal. Es interesante, a modo así de curiosidad, el sitio, dice aquí, estaba cerca de la puerta de las ovejas, el muro de Jerusalén. Si leemos en Nehemías, si nos acordamos, cuando fue reconstruido, la puerta de las ovejas fue la primera que se construyó, y además quien fue a construirla fue el mismísimo sumo sacerdote, lo importante que era esa puerta, ¿verdad? Y es posible que en ese estanque, pues a lo mejor es donde se iban a lavar aquellas ovejas para ser ofrecidas en sacrificio, en holocausto, para encontrar la paz de Dios. Es interesante que esos detalles, que parecen así cosas bonitas, nos hace ver que todo esto de los milagros, de lo que hace Jesús, no es una cosa, digamos, que está en un ambiente cualquiera, sino quiere que prestemos atención, presta atención a lo que ha ocurrido aquí. ¿A qué tenemos que prestar atención entonces con este texto? En realidad no es solamente los versículos que hemos leído, sino todo el capítulo 5. Aunque iremos mencionando algunos versículos del capítulo 5, animo a que se lea en casa. Vale la pena, el capítulo 5 de Juan, muy importante. Prestamos atención a las obras de Jesús, a los milagros de Jesús, a este milagro de Jesús. Prestamos atención. Versículo 6, le dice Jesús a este enfermo. En muchas Biblias pone el título El paralítico de Betesda. Por el contexto parece que era un paralítico,
No nos dice exactamente qué enfermedad padecía este hombre, pero bueno, por cómo fue sanado, toma tu camilla, vete, por lo que había allí, ¿verdad? La cuestión es que tenía una enfermedad y llevaba 38 años con esa enfermedad. Se dice pronto. ¿Cuántas cosas han pasado en 38 años, verdad? Estamos en el 2022, hace 38 años, 1984. Yo recuerdo que en el 85 falleció mi abuelo y nos enteramos 2 días después. Una llamada a una señora que tenía la operadora del teléfono y decía, sí, le paso una llamada de no sé quién. Y nos enteramos así. Hoy, ni llamada, directamente lo veo con el WhatsApp al otro lado del mundo. ¿Cuánto pasa en 38 años? ¿Os imagináis esta enfermedad? 38 años. Ya tenía que estar desesperada esa persona. Y tan desesperada estaba que la propia enfermedad, la propia situación, la propia ansiedad que le debía producir esta cronicidad, pues seguramente le distraía y no le dejaba prestar atención sobre quién estaba en aquel lugar en aquel momento. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿quieres sanar?, la respuesta no es de emoción, de sí, quiero sanarme, por fin alguien que se preocupa por mí. Le dice, bueno, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Trato de descender, pero otro siempre lo hace antes que yo. A veces nos distraen tanto los problemas, las situaciones difíciles, que no nos damos cuenta que Dios está ahí. Este enfermo no se estaba dando cuenta y estaba esperando a que le tocara la lotería. Y es la situación que tenemos hoy en día de muchas personas. Creen que sus problemas se van a solucionar cuando les toque la lotería. Ahora, es interesante que Jesús directamente le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Versículo 8. Aquí Jesús no está esperando una respuesta del hombre que estaba enfermo, sencillamente lo sana y punto. Da igual la situación que él pueda decir o pueda presentar, da igual cómo haya sido su vida anteriormente, él quiere sanarlo y punto. Eso se llama gracia. Y así es como se revela Jesucristo a través de este milagro, dándonos a entender que Él está presente en los problemas y dándonos a entender que su gracia sigue a disposición de las personas, como de este enfermo. Dice, al instante el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Pero vemos también otra distracción, y es que el narrador de este texto, Juan, cuando termina el milagro, por decirlo de alguna manera, cuando termina la curación, en el versículo 9 nos deja una nota para que nosotros como lectores nos quedemos un poco así todavía a la expectativa de qué va a pasar. Dice, era sábado aquel día. Algo que a lo mejor dice, bueno, como si fuera martes, me da igual, ¿no? Pero esa nota es muy importante por lo que va a venir a continuación. Y es que los judíos que lo vieron le dijeron, pero si es sábado, no tienes que cargar con tu camilla. Mejor dicho, no te está permitido cargar con tu camilla, estaba prohibido. El sábado, día de reposo, para, vamos a decir así, cumplirlo, tuvo una serie de añadidos y entre ellos no se podía cargar con una camilla, vamos a decirlo así. Entendamos que las camas en aquella época podían ser como las camillas que se usan a veces para transportar los enfermos y eran transportables. Lógicamente no iban con una cama de Ikea a cuestas, ¿no? Pero la cuestión es que las tradiciones, los mandamientos humanos, la propia religión, etcétera, es otra distracción
que nos impide prestar atención a lo que Jesús está haciendo, a sus obras y milagros. Lo vemos precisamente en este hombre. Primero, no se da cuenta de que Jesús era el que estaba ahí. Segundo, cuando le dicen esto, en vez de reconocer, bueno, pues la verdad es que no sé quién me ha curado, voy a buscarlo porque lo que ha hecho en mí es algo increíble, tengo que conocer a esa persona, tengo que saber quién es, porque seguro que en esta persona va a estar la solución. Lo único que hace este hombre es excusarse y decir, no, yo no estoy llevando la camilla porque esté incumpliendo la ley. A mí es que el otro me dijo que la llevara. No es mi culpa. La culpa es del que me ha curado, que me ha dicho que la lleve. Tremendo cómo las distracciones no nos dejan ver al mismísimo Dios actuando en nuestras vidas. Y peor todavía, los mismos judíos, en el versículo 16, cuando saben que alguien ha sido curado, cuando saben que es Jesús el que lo había curado, dice aquí, perseguían a Jesús e intentaban matarle. Cuesta leer esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Alguien que ha hecho, madre mía, el cambio más importante en la vida de una persona de esta manera, e intentaban matarle. ¿Por qué? Pues porque seguían distraídos con sus tradiciones, mandamientos humanos. Era sábado aquel día. Qué importante. Ahora bien, como estamos diciendo, prestamos atención a sus obras y milagros, porque en el versículo 14, precisamente, Jesús le dice a este hombre que ya no se encuentra con él en el pórtico de Salomón. Cambiamos de escena, nos imaginamos en una obra de teatro o en una película, cuando hay un cambio de escena, ahora se encuentra Jesús con este hombre en el templo y le dice, presta atención, has sido sanado. Mira el milagro que ha sido hecho en ti, mira la obra de Dios. ¿Para qué? Dice aquí, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Y es que Jesús, desde siempre, y por eso existen los evangelios, ha querido darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, vida que vale la pena ser vivida. Y en esa vida no puede existir el pecado, que es realmente la peor enfermedad, porque es aquella que nos lleva directamente al infierno, a la muerte eterna. Y por eso Jesús ha venido para darnos la vida eterna. Así que, qué importante prestar atención a estos milagros, a estas señales. Porque los milagros, las señales, no son los que demuestran solamente que Dios nos ama. Este era un problema que tenía el pueblo de Israel. Esto lo hablan los salmos. Dios constantemente les enviaba señales, milagros, etc. Pero dice en uno de los salmos, ellos no entendían. De hecho, hay personas todavía que dicen, es que estoy esperando un milagro, es que Dios no me hace este milagro, no me hace este caso y tal. Parece como si dependiera que Dios me hace o no ese milagro, el que me esté amando o no esté amando. Pero es que Dios ha demostrado ya su amor en que al enviar a Jesús, esto se puede cumplir. No peques más. El pecado ya no se va a enseñorear de mí. El pecado ya no me va a llevar a la muerte eterna. Es en Jesucristo que voy a ir a la vida eterna. Este es el sentido del milagro. Que prestemos atención a Jesucristo, a Dios mismo. Por eso en el Evangelio de Juan hay tan pocos milagros. Están ahí para que prestemos atención de quién es realmente Jesús, qué es lo que Dios quiere realmente para la vida de los seres humanos, darnos esa vida eterna.
Así que Jesús, para que los judíos tengan claro quién está hablando con ellos, vuelve a llamar la atención. Y por eso vienen estos versículos del 17 en adelante. En el 17 Jesús les decía: mi Padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo. Mi Padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo. Aquí Jesucristo está demostrando que Él no ha venido a suplantar al Padre. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Y si Dios nunca duerme, como dice el Salmo 121, Jesucristo nunca duerme. Y Él transforma las vidas de las personas incluso en sábado. Mi Padre no ha cesado hasta ahora de trabajar, yo también trabajo, porque Jesús es Dios. Esto fue tan claro que los propios judíos quisieron matarle ya, pues por el hecho de que él decía que era el mismísimo Dios. Ahora, en el versículo 20 nos habla, porque esto realmente es complejo, el decir, bueno, pero Jesús es Dios, el Padre es Dios, y siempre parece como si fuera una piedra de tropiezo para muchas personas, pero la Biblia no entra en explicar cómo es posible, sino que es así, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, y ya está, y eso es una cuestión simplemente de creer, de fe, pero para que entendamos por qué, o mejor dicho, cómo ocurre esa relación entre el Padre y Jesús, el versículo 20 nos dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y le mostrará obras mayores que estas, de modo que vosotros mismos quedaréis maravillados. Así que la relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre, es una relación de amor, y precisamente este texto nos ayuda incluso a nosotros hoy en día. Las obras que hace el Padre, las obras que hace el Hijo, serán incluso mayores. Jesucristo sigue haciendo hoy en día obras mayores que aquella época. Podemos a veces distraernos con que Jesucristo solo pertenece a una época de la historia, la del Nuevo Testamento. Podemos distraernos pensando que, bueno, Jesucristo está allí en el cielo. Hay personas que se distraen pensando que Jesucristo todavía está en la cruz. Pero Jesucristo sigue haciendo hoy obras mayores que las de aquella época. Sigue transformando la vida de cientos de personas. Que no es que lleven 38 años enfermas, sino que el pecado las está esclavizando. Y Él ha venido a liberar y sigue liberando. Y sigue trayendo bendiciones a muchas gentes, a pesar de las distracciones. Por eso es importante que prestemos atención a sus obras y milagros, para que veamos que Él es Dios y quiere darnos vida y vida eterna. También es importante que prestemos atención a su voz. El Evangelio de Juan es muy interesante porque usa palabras que pueden tener distintos significados. Por ejemplo, usa la palabra mundo, y mundo se puede significar como todo el planeta Tierra, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, todas las personas del planeta Tierra. Dios amó al mundo. También puede entenderse como aquel sistema que va contra Dios. Cuando dice el mundo os aborrece, no os sorprendáis que el mundo os aborrezca, ¿verdad? También puede entenderse como todo el mundo, la expresión que usamos habitualmente, ¿no? Como todas las personas. Bueno, la palabra voz se usa mucho en este Evangelio también, y es muy importante, porque la voz precisamente tiene que ver con el sonido,
pero también tiene que ver con el emisor. La voz tiene que ver con quién está hablando. Cuando yo distingo una voz, no es solamente el mensaje que me están diciendo, sino también quién me lo está diciendo. En mi casa es diferente cuando entre mis hijos uno se llama al otro y cuando quien llama es papá o mamá. Ahí cambia. Reconocen la voz y la actitud es diferente. En el Evangelio de Juan nos habla de la voz de Dios, nos habla de la voz de Jesús, nos habla de la voz que vino del cielo, pero también nos habla de la voz del extraño. Es importante que con este milagro de Jesús también prestemos atención a su voz. ¿Y qué dice su voz? Versículo 8, le dijo Jesús a este enfermo, levántate. La misma voz que dijo, sea la luz, es la que le dijo al enfermo, levántate. La misma voz que capítulo 1, versículo 3, creó todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa misma voz es la que le dijo al enfermo, levántate. Versículo 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo también da vida a los que quiere. Al igual que el Padre levanta, Jesús también le dijo a este enfermo, levántate. Por eso es tan importante prestar a esa voz, la voz de Jesús, que es la que da vida. En el versículo 24, que ya lo conocemos, quien oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Qué importante es esa voz. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando en el versículo 24 nos dice, tiene vida eterna, nos habla de un presente, de que hay un cambio en la vida de la persona que cree en Jesucristo ya. Hoy hay cambio. Si se cree hoy se produce el cambio en la vida de esa persona. Ahora, no es solamente una voz que dice, levántate, es también una voz que juzga. En el versículo 21, lo hemos terminado, el 22 dice, porque el Padre no juzga a nadie, todo el poder de juzgar se lo dio al Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto el Padre? Dice, para que todos le honren como honran al Padre. Los judíos, al guardar el sábado, pensaban que estaban honrando a Dios. Pero al querer matar a Jesús, no se estaban dando cuenta, estaban distraídos, que estaban deshonrando a Dios. Y aquí está la clave. El Hijo, Jesús, Jesucristo, con su voz también juzga. Y nos da la oportunidad hoy, aquellos que todavía no han creído en Él, de tener esa vida eterna. Versículo 25, os aseguro, dijo Jesús, que llega el tiempo, en realidad ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, esa voz, como estamos diciendo, que levanta, y los que la oigan vivirán. Ahora, cuando estamos hablando de juzgar, nos fijamos que en el versículo 28 parece como una repetición del 25. No os asombréis de esto, porque llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, versículo 29, y saldrán. En el versículo 25 parece que nos dice lo mismo, pero aquí en el 29 no nos dice en realidad ya ha llegado, porque en el 28-29 se está refiriendo a un último juicio.
Esta voz de Jesús sigue hablando, pero llegará un momento en que, como dice aquí en el versículo 29, quienes hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, mas quienes obraron mal para resurrección de condenación. Es un tema serio. La voz de Jesús también juzga. Llegará el momento en el que aquellos que han creído en Jesucristo tendrán resurrección de vida, pero aquellos que no han creído en Él tendrán resurrección de condenación. Ahora, es una voz también que da testimonio. Este capítulo 5 a mí me llama mucho la atención por cómo Jesús no les dice directamente a los judíos: madre mía, sois unos ignorantes, quitaos ya de aquí, anda, iros ya por ahí y dejadme en paz. Va insistiendo en las pruebas de que Él es Dios, va insistiendo en la necesidad que ellos tienen de creer en Él para tener vida eterna, va insistiendo en la necesidad que ellos tienen de ser perdonados de sus pecados, y les va dando pruebas, les da testimonios. Por eso es importante la voz de Jesús cuando da testimonio. Y para empezar, Jesús empieza hablando del testimonio que dio de él Juan el Bautista. En el versículo 33 dice: vosotros enviasteis a unos mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y dice el 34, y no es que yo tenga necesidad de testimonios humanos. Si digo esto, es para que vosotros seáis salvos. A ver, volvemos a lo del principio. La Biblia no necesita dar una explicación sobre cómo es posible de que el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu es Dios. La Biblia no necesita dar una explicación de la existencia de Dios. Dios es así, no lo podemos comparar con nadie y debemos creer por fe solamente. Ahora bien, Él usa, Jesucristo, testimonios o pruebas cercanas a ellos. Juan el Bautista. Si leemos al principio del Evangelio, los propios judíos fueron a preguntarle a Juan el Bautista: ¿es que eres tú el Cristo? El testimonio de Juan el Bautista era tal que ellos decían: pues a lo mejor este es el Cristo, vamos a preguntarle. Lo tenían ahí cerca. Pero Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Ellos tenían entonces la posibilidad de creer en Jesús. Bueno, pues creedme por lo que ha dicho Juan el Bautista, por lo menos, ya que lo tenéis tan ahí. Es decir, Jesús no necesita pruebas humanas, no necesita, digamos, discusiones filosóficas para demostrar quién es Él, pero usa algo cercano, algo humano, precisamente, como dice aquí, para que vosotros seáis salvos. La prueba está ahí, es evidente. Mira lo que hizo, mira lo que dijo Juan el Bautista. Además, cuando Jesús da su testimonio, Él simplemente podía decir: bueno, pues esto es así porque lo digo yo y ya está. Pero Él mismo decía: a ver, por sentido común, si viene alguien y da testimonio de sí mismo, es porque busca su propio interés. Esto es de sentido común. Si yo llego a decir algo así de mí mismo, algo estoy buscando, por supuesto. Pero no. Él dijo: voy a dar, digamos, el ejemplo de otras personas que dan testimonio de mí. Y precisamente habla de la voz del Padre, que dio testimonio en el bautismo. Y más adelante se ve en el capítulo 12 de Juan, que da testimonio la voz del Padre, o no en este Evangelio, sino en otros, durante la transfiguración. Así que los milagros nos hacen prestar atención en quién es Jesús. Su voz nos hace prestar atención también en la importancia de acercarnos a Él, pero es importante que también prestemos atención a la manera que dice Jesús sobre cómo conseguir la vida eterna. Si nos vamos al versículo 39, Jesús está hablando a los judíos
y les llama la atención sobre una actitud que tenían. Decía, escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna. La idea ahí es que los judíos, digamos, tenían una asociación entre las Escrituras y la vida eterna. Bueno, nosotros ya tenemos las Escrituras, por tanto tenemos la vida eterna. Es algo así como si llevaran siempre la Biblia debajo del brazo y ya con eso son salvos, ya tienen la vida eterna. Es algo así también como si dijeran, como somos judíos, pues ya tenemos la vida eterna. Vamos a llevar a nuestros días, como yo ya soy cristiano, pues yo ya tengo la vida eterna. Como soy evangélico o bautista, pues ya tengo la vida eterna. Ese nominalismo que Jesucristo llama la atención, lo usa precisamente para decir, no, mirad cómo es realmente la manera de conseguir la vida eterna. Precisamente son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. No se puede tener vida eterna sin ir a Cristo. No es una cuestión de nombres, de pertenecer a un sitio u otro, de estar más de acuerdo con el Evangelio de Juan que con el Evangelio de Mateo o con las cartas de Pablo, de pertenecer a un partido o de pertenecer a una ideología o de estar en una parte del mundo o con un grupo determinado. Se trata de ir a Jesús. Presta atención, solo se puede conseguir la vida eterna yendo a Cristo. Y finalmente, presta atención a la misma Biblia. Al final del capítulo 5, en el versículo 45, dice, quien os acusa es Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyerais a Moisés, también me creeríais a mí. Pero si no creéis lo escrito por él, ¿cómo vais a creer mis palabras? Presta atención a cómo la Biblia apunta a Jesucristo. En definitiva, prestemos atención. Que no nos distraigan las bombas, que no nos distraiga el precio de la gasolina, ni tampoco la falta de existencia del aceite de girasol, que no nos distraiga el color anaranjado del cielo, que no nos distraiga el precio de la luz. Jesús está aquí. Jesús está presente. El mismo Jesús que estaba allí en Jerusalén, hoy también está aquí. Por supuesto que Jesús volverá en cuerpo, pero Él está aquí, está interviniendo, está viendo cómo se desarrolla el trabajo aquí en Orihuela y está viendo también cómo se desarrollan las situaciones políticas en todo el mundo y cómo cambia la economía en todo el mundo. Y Jesús nos está diciendo que todavía va a hacer obras mayores. Es tiempo de que prestemos atención a lo que está haciendo Jesús y no caigamos tal vez en la distracción o el desánimo y pensar que ya no hay nada más que hacer porque su voz sigue hablando. ¿Estás escuchando lo que nos dice? Presta atención a las palabras de Jesús. Si alguno de los que me están oyendo desde Facebook o alguno de los que están aquí todavía no ha creído en Jesús, ahora es el momento de entregar su vida a Jesús para tener vida eterna. Y Él promete que saldrá a resurrección de vida y desde hoy tendrá esa vida en abundancia que Él promete para siempre. Amén.